Buenas tardes, mi nombre es Jetsabel Abreu y junto a mi grupo venimos a hablar sobre Mesopotamia y Persa. Nuestro grupo está conformado por Melanie, Leslie y Juliana, más una servidora. Estaremos hablando sobre Mesopotamia y sus diferentes características. Voy a hablarles acerca de Mesopotamia, ¿verdad? Sobre dónde, siglos y años, cómo surgió y los aportes que tiene. Los aportes fueron el sistema de escritura, el código de leyes, los conocimientos de astronomía y el calendario mesopotámico. Mesopotamia, Entre Ríos, como mayor es conocida, se encuentra en la zona oriente en Asia Occidental aproximadamente en el siglo VI a.C. Esta se remota a la prehistoria, a fines del periodo neolítico. Era en la que los humanos vivían de manera nómade, como analizamos en las clases pasadas. Una región donde no presentaba condiciones, aprovechando así los canales de los ríos Tigris y Éufrates para la siembra. Empezaron a desarrollar la agricultura y la cría de animales, logrando así abastecer de alimentos a toda una población numerosa. Continuamos hablando sobre los aportes, que tenemos como el primero el sistema de escritura. Fue uno de los grandes aportes donde en bloques de arcilla, por medio de una cuña, se formaban los símbolos y a esta se le llamó escritura cuneiforme. Luego está el Código de las Leyes, que consistía en diferentes castigos para un mismo delito, dependiendo de la clase social. A esto se le llamó Hammurabi y se encontraba escrita en tablas de piedra o arcillas. Luego está el calendario mesopotámico, que representaba dos estaciones, verano e invierno, donde se denotaba que el año iniciaba en el equinoccio de primavera durante el primer cuarto creciente lunar. Y por último, pero no menos importante, los conocimientos de astronomía, donde las evidencias daban a comprender que la Tierra giraba alrededor de un astro luminoso, creando así una creencia de un sistema planetario. Como podemos ver en la imagen, esta figura nos muestra que aún nosotros utilizamos esto con otros términos, que es el Tauro, Géminis, entre otros, y que en aquellos momentos se utilizaban como desde otra perspectiva. A continuación estaré hablando sobre evolución de viviendas, características fundamentales de su arquitectura y manifestaciones arquitectónicas. En primer lugar tenemos la srefa. Es una cabaña construida por juncos. Para quienes no saben qué es juncos, era un tipo de planta que se utilizaba en aquel entonces para hacer este tipo de estructuras. Se doblaban los juncos en una parábola invertida, que funcionaban como porticos y servían de base para atar a ellos otros juncos rectos. Resulta una estructura abovedada que se recubre con esteras de juncos o barro. Este tipo de arquitectura, a pesar de pertenecer a lo que es la era mesopotámica, sigue utilizándose por las tribus árabes nómadas. En segundo lugar, tenemos las casas colmena, habitualmente realizadas en adobe o piedra. Son casas formadas por dos cuerpos, como podemos observar en la imagen. Uno principal circular o cónico al que se le adosa un segundo cuadrante más bajo. Quiero destacar y quiero que observen esta parte de aquí superior donde se puede ver ese pequeño diseño parecido como una chimenea. Ellos hacían esto con el fin de que por ese lado entrara la luz solar. En primer lugar tenemos la casa circular, típica mesopotámica, en la cual tenía una cubierta plana y transitable para sacar sus cosechas. Por esta razón sus techos debían ser de esta manera para que ellos tuvieran un acceso fácil y sacar sus cosechas. Las casas podrían ser tanto circular como cuadradas. Características fundamentales de su arquitectura. Una de sus características era que los mosaicos estaban pintados en colores brillantes.
Cabe destacar que las principales construcciones más emblemáticas eran templos y palacios, en los cuales no había ventanas ni columnas y la luz provenía del techo. Sin embargo, construyeron sus palacios con adobes y ladrillos cocidos. En esta imagen podemos observar cómo se veía el adobe en comparación al ladrillo cocido, que eran los principales materiales que utilizaban para los palacios. Los templos o palacios no se construían a nivel del suelo, sino sobre una plataforma de ladrillos que solía tener una altura de 12 a 15 metros. Inclusive, cuando los mesopotámicos no se sentían totalmente seguros de la estructura que realizaban, simplemente se derrumbaba y se volvía a construir encima de todas esas superficies. Sus palacios se caracterizaban por estar construidos a base de pasillos y corredores muy estrechos y habitaciones pequeñas y oscuras. Sus suelos eran arenosos con escasez de la piedra. Como producto de esto se empleó el ladrillo sin cocer, el adobe o cocido. Igualmente escaseó la madera, no pudiéndose utilizar vigas, lo cual dio origen a la inversión de la bóveda. Por último tenemos las manifestaciones arquitectónicas. Los zigurat son templos de planta cuadrada formados por terrazas escalonadas superpuestas hechas de ladrillos de adobe. Según se dice, no tienen habitaciones interiores como hay en otros edificios religiosos. En ellos destaca una gran escalera principal que lleva hasta la cima, donde supuestamente habría un espacio cuadrangular tipo santuario que según investigadores creen que fueron lugares para comunicarse con los dioses. También se realizaban ofrendas y se consideraban residencia de los dioses, construido en honor de la diosa lunar Nanar. En los palacios sí se podían observar numerosas salas y habitaciones tanto para la familia real y los funcionarios como para almacenaje, todas ellas interconectadas a modo de laberinto en torno a patios, jardines y terrazas rodeadas por grandes muros. Entre los más espectaculares está el Palacio Sargón, que como mencioné anteriormente, aquí sí se pueden observar numerosas salas y habitaciones que servían para hospedar aquí a la familia real y los funcionarios. Y por último tenemos a Padana del Palacio de Persépolis. Les estuvo hablando Leslie García, a continuación mi compañera. Las primeras ciudades. Ur, pueblo caldeo, producto de la función de los sumerios y de los acadios, fue una antigua ciudad del sur de Mesopotamia. Originalmente estaba localizada cerca del Eridu y de la desembocadura del río Éufrates en el Golfo Pérsico. Podemos ver que su suelo era arenoso, con escasez de la piedra. Como producto de esto se empleó el ladrillo sin cocer, adobe o ladrillo cocido. También escaseó la madera, no pudiéndose utilizar vigas, lo cual dio origen a la invención de la bóveda. Babilonia era una ciudad caldea que más tarde consiguió la supremacía sobre el resto de las ciudades de Mesopotamia y constituyó un imperio que abarcó un periodo de 1100 años. El pueblo estaba dividido en 4 clases, las cuales eran hereditarias. La primera eran los sacerdotes, los guerreros, los agricultores y los artesanos. Construyeron su palacio con adobe, que serían los ladrillos sin cocer y con ladrillos cocidos. Los templos o palacios no se construían a nivel del suelo, sino sobre una plataforma de ladrillos que solían tener una altura de 12 a 15 metros. Algo muy importante era que los palacios estaban rodeados por murallas muy gruesas y se caracterizaban por estar construidos a base de pasillos y corredores muy estrechos y habitaciones pequeñas y oscuras. El arte que mayor desarrollo alcanzó fue la alfarería, que no se limitó a la fabricación de ladrillos, sino también a la confección de azulejos, ladrillos variados y vasijas pintadas o adornadas. También conocían el trabajo sobre metales, tales como oro y plata. Cultivaron la astronomía, ya que la religión tenía como divinidades a los astros, y desarrollaron mucho las matemáticas. Mari, los
elamitas fundaron Mari, que fue la ciudad más moderna de la época, y construyeron una biblioteca con 21.000 tablillas escritas en sumario y en acadio, en los que se plasmó todas las riquezas culturales de esta civilización. Ahora vamos a ver las obras destacadas y esculturas. Jardines colgantes de Babilonia. Se construyeron sobre terrazas abovedadas, superpuestas, y fueron consideradas como las 7 maravillas del mundo antiguo. Las terrazas estaban ahuecadas y rellenas de tierra para que pudieran plantarse árboles grandes. Los pilares, las bóvedas y las terrazas estaban construidas con asfalto y ladrillo cocido. Actualmente este lugar se encuentra en Irak. Los jardines estaban junto al palacio del rey, continuo al río, para que los viajeros los pudieran contemplar, ya que el acceso al pueblo estaba prohibido. El Zigurat, como ya mi compañero lo había mencionado, también es una de las obras destacadas de estos tiempos. Podemos ver la falsa bóveda o bóveda verdadera. La bóveda es la aportación más importante que legaron los caldeos a la cultura y concretamente a la arquitectura. La llamada falsa bóveda, como podemos ver aquí, se fabrica colocando ladrillos en la parte superior del espacio a cerrar de forma escalonada hasta terminar cubriendo todo el vano. En estas bóvedas la superficie interior quedaba como escalonada. Más tarde edificaron la bóveda verdadera, como podemos ver, más estable y capaz de soportar mayores cargas, tal y como se construyen hoy. Para ello utilizaron ladrillos especiales en forma de cuña que van colocando unos a continuación de otros para cubrir el vano en forma de círculo. Estatua acefala del rey Gudea. Figura sumaria en diorita de 45 centímetros de altura. La escultura exacta trata la iconografía de los sacerdotes y gobernantes en diorito o alabastro. Las figuras oferentes disponen sus brazos delante del pecho, con las manos cruzadas, ojos enormes y desorbitados, en una actitud de quietud absoluta. La cabeza no suele ser proporcional al resto del cuerpo, como ya podemos ver. La leona herida. Las escenas de la caza y leones en el palacio de Asurbanipal en Nínive son de gran expresividad. La matanza a causa de la cacería realizada por el rey ayudado por sus jinetes ha sido espantosa. El artista ha sabido representar a los animales caídos. Uno de ellos es la leona herida, como podemos ver, que todavía tiene fuerzas en sus patas delanteras para incorporarse al tiempo que arrastra sus patas traseras, ya paralizada a causa de la flecha que le atraviesa, como podemos ver aquí, en la columna vertebral. Entrada del palacio del rey Sargón II. Los palacios estaban formados por numerosas dependencias articuladas en torno a un patio central y destinadas a la administración, la servidumbre y el templo. El recinto parecía amurallado, como podemos ver aquí. En la entrada podemos ver toros con cabezas humanas, alados. Vamos a ver ahora los materiales y elementos constructivos y ornamentales. Ladrillo sin coser, mejor conocido como adobe, es un ladrillo sin coser, o sea, es una pieza para construcción hecha de una masa de barro, arcilla y arena mezclada a veces con paja. Tenemos los ladrillos cocidos. Es muy utilizado de diversas edificaciones, el cual se distingue por carecer de agujeros. Este se elabora en base de tierra o de arcilla, que es cocida en horno y trabajada de forma artesanal. Ahora vamos a ver los elementos ornamentales, que son aquellos componentes decorativos que se integran a la fachada con la intención de embellecer. Como podemos ver, tenemos el mármol, el alabastro y la diorita. También podemos ver los azulejos. Es una pieza alfarera de cerámica similar a la baldosa,
presenta muy diversas formas geométricas, como podemos ver aquí, pero siendo la más importante el cuadrado y el rectangular. Tenemos la cerámica vitrificada. Es el producto de la cocción de una pieza de barro arcilloso enlucida o esmaltada. También tenemos la cerámica representando leones alados, que era muy importante en aquellos tiempos. Muy buenas tardes, mi nombre es Melania Lecón y le estaré hablando sobre la civilización persa. Empezamos por su contexto geográfico, el cual tuvo escenario en la meseta de Irán, en el Asia Central. Su territorio limitaba por el norte con el mar Caspio y el Turquestán, por el sur con el Golfo Pérsico y el mar Arábigo, y por el oeste con Mesopotamia. Ahora pasamos a su contexto histórico, que estaré abordando sobre su formación. En el siglo VIII a.C., los medos poseían un reino con un ejército organizado que dominaba a los pueblos sirianos y persa. Les sometían al pago de grandes impuestos, lo que provocaba el malestar de la población persa, hasta que Ciro el Grande, de la dinastía Arquimedias, lideró una rebelión contra los medos, resultando victorioso y llegando a reunir sobre sus dominios e influencias a todas las tribus que habitaban en la meseta de Irán. De esta manera es que su formación radica en la unión de los pueblos medos y persas que se desarrollaron en la meseta que hoy en día es Irán hacia el año 1500 a.C. y de esta manera se fueron expandiendo a lo largo del Medio Oriente. En cuanto a sus aportes, los persas dejaron muchos aportes en la cultura, sobre todo avances científicos y en la agricultura. Los principales fueron métodos de arquitectura y construcción, ampliación de comercio tipo oferta y demanda, utilización de sistemas de correo, bancos y dineros físicos, aplicación del tecnicismo en la agricultura, aplicación de métodos colectivos en la recolección de frutas, crearon los primeros canales que transportaba agua y fluido y creación de manuscritos y pinturas. En cuanto a su arquitectura, debido a su religión de mazdeísmo, carecieron de templos. Su arquitectura fue civil, no religiosa. La arquitectura persa hace uso abundante a la geometría simbólica, utilizando formas puras como círculos y cuadrados. Las plantas se basan en los diseños simétricos que a menudo hacen uso de patios rectangulares y salones. Los palacios jugaban un papel destacado dentro de la civilización persa y su cultura. Estos edificios actuaban como fortaleza y residencia de los emperadores con aspiraciones cuasi divinas, que disfrutaban rodeados de ostentación y una amplia corte de vasallos. Su construcción era compleja por dos motivos. En primer lugar, el tamaño, dado que eran magnas edificaciones que lo convertían en una ciudad dentro de otra ciudad. Y el segundo motivo era su estilo arquitectónico y el detalle tallado en cada columna o escultura. Los palacios persas tenían un diseño característico, con un esquema que prácticamente estaba presente en todas las edificaciones que surgieron a lo largo de los siglos del dominio. Sus principales características eran las siguientes. Debían estar situados en un terreno elevado. En caso de que la orografía fuese llana, esta elevación se realizaba de manera artificial mediante un complejo trabajo de diseño y construcción. Estar amurallados, también contaban con una puerta de columnas como entrada principal. Las habitaciones de la familia real solían estar apartadas en un recinto rodeado de jardines. Y la dapena era una de las zonas principales del palacio, la cual se trataba de una sala de audiencias donde los monarcas recibían a sus invitados o los regalos de sus súbditos. Los más importantes fueron los palacios de Pasagalda, Susa y Persépolis, ya que estos cumplían con todas estas características. El palacio Iadapena de Susa se sitúa en lo alto y en caso de no haber una colina adecuada en este, se realizó artificialmente. Se rodea por una pequeña muralla decorada con relieves, influencias de hititas y asirios. Puerta de recepción de forma adintelada al estilo egipcio y sobre columnas. Zona residencial con las habitaciones de los miembros de la familia real. Está apartada de la zona de recepciones públicas y suele tener un gran patio con jardines.
marca el modelo del resto de los palacios. Se sitúa en una zona elevada, rodeado por murallas y en su interior una puerta pabellón de recibimiento, formada por dintel sobre columnas. Da paso a la da pena, que tiene mayor altura que el resto, a 200 metros. A 200 metros de la Palena se encuentra también la zona residencial, formada por varias salas, en las que los patios son elementos fundamentales, así como los jardines. Palacio de Persépolis. No tiene jardines y su estructura es compleja, a pesar de lo cual las salas muestran una gran cantidad compositiva. Había otra sala del trono, más antigua que ya descrita, una sala del tesoro, dependencias militares, tribunal real, entre otras. La sala de las 100 columnas o salón del trono, también enlazado al Palacio Persépolis. Este era el lugar donde se entregaban los regalos, donde depositaban los regalos de parte de esclavos y porteadores. En cuanto al arte de la cultura persa, los mosaicos representaban batallas, monarcas o personificaciones de diferentes deidades, así como las grandes esculturas decoraban los palacios, ciudades o lugares fúnebres de la civilización persa. Paredes y suelos servían de lienzo y un minucioso trabajo de arte y decoración para elaborar los extensos mosaicos cuyos restos han perdurado hasta nuestros días, como los hermosos suelos de Bisapur. La escultura se caracterizaba por el uso de la temática mitológica. Una de las representaciones más icónicas del arte persa es el Lamassu. Se trataba de una deidad protectora que tenía un cuerpo de toro o león, alas de águila y una cabeza humana, con una frondosa barba rizada. Esta escultura se extendía prácticamente por todos los rincones destacados del imperio, decoraba paredes o columnas interiores y vigilaba las puertas principales de los palacios y templos.